que pasó ese día. Lo que hoy se conoce como los lugares santos en Jerusalén nos están esperando para que podamos tener un encuentro con Jesús. Pero no lo vamos a encontrar en los edificios de las iglesias que fueron construidas en esos lugares. Tampoco lo vamos a encontrar en la Vía Dolorosa. Si por alguna razón usted tiene el privilegio de visitar a Jerusalén, usted debe hacerlo con la intención de tener un encuentro con el que estuvo allí, pero que hoy vive. Un encuentro con el Jesús resucitado. Porque Él quiere tener un encuentro con nosotros para recordarnos todo lo que padeció, pero también para que eso que Él padeció traiga un milagro en nuestras vidas. Él quiere tener un encuentro con nosotros para hablarnos, pero también para oír lo que está en nuestro corazón. Él quiere tener un encuentro con nosotros para consolarnos, para mostrarnos su poder, para sanarnos, bendecirnos, guiarnos. En Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, el primer lugar a donde los quiero llevar es el Monte de los Olivos. Era el lugar favorito de Jesús. Allí está. Desde el Monte de los Olivos podemos mirar hacia Jerusalén. Y yo creo que a Jesús le gustaba ese lugar porque desde allí Él podía ver a su Jerusalén amada. Era conocida también como el Monte de Sión, la casa favorita de Dios. En este momento hay una mezquita, pero en el tiempo de Jesús estaba el templo que Herodes había reconstruido. Entonces la Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana y se iba a un lugar desierto y de allí oraba. Muy seguramente este fue uno de los lugares que Él escogió para orar. Desde allí se podía ver el monte Moriah. Así que en nuestro espíritu, con nuestros ojos espirituales, vamos a tener un encuentro con Jesús en ese lugar. Y vamos a permitir que su vida de oración nos inspire y nos rete a nosotros a hacer lo mismo. Pero también en ese lugar había un huerto que se conocía y hoy todavía se conoce como el huerto de Getsemaní. Y fue en ese huerto en donde Jesús se tiró sobre el suelo desconsoladamente. Le dijo a los discípulos unos minutos antes: mi alma está triste hasta la muerte, vengan conmigo a orar. En este momento allí hay una basílica y en el centro de esa basílica hay una roca. Se conoce como la roca de la agonía. Según la tradición, es posible que Jesús sobre esa roca se inclinó a orar. Dice Mateo 26:39 que después de dejar a sus amigos en cierto lugar, se adelantó y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y esta fue su oración: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Allí también en Getsemaní hay una cueva que se conoce como la Gruta de Getsemaní. Y fue allí en donde sus amigos se quedaron dormidos. Imagínense eso. Por eso en Mateo 26:40 dice que luego Jesús volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. No me pudieron acompañar en este momento tan difícil. No pudieron orar por lo menos una hora.
También ahí en Getsemaní encontramos el lugar en donde Judas, uno de sus amigos, entre comillas, lo traicionó. El versículo 47 de Mateo 26 dice: mientras Jesús hablaba con sus amigos más cercanos, con Jacobo, con Juan y con Pedro, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados de espadas y palos. Entonces encontramos que en ese lugar, en Getsemaní, Jesús sintió el dolor de la depresión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo para entendernos, para acompañarnos. Fue allí en donde su corazón se desgarró ante el Padre. Dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Fue allí en donde los que supuestamente lo estaban acompañando en ese momento difícil se quedaron dormidos. Fue allí en donde uno de sus amigos lo traicionó, y también allí fue abandonado por todos los discípulos. Dice Mateo 26:56: en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces quiero que cerremos nuestros ojos y usted va a ejercitar el don que Dios le ha dado de visualizar o de imaginarse este huerto. Y usted va a permitir que Jesús le ministre. Usted lo va a ver entregándole al Padre su copa de dolor, pero usted va a hacer lo mismo. ¿Cuál es el dolor que usted trae en esta noche? Usted le va a decir al Padre: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. No entiendo por qué tengo que soportar esto. Te he rogado 2, 3, 4 veces que me lo quites, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si yo tengo que cargar con esta cruz, estoy dispuesto a hacerlo. Pero también usted le va a pedir al Señor que lo consuele, porque usted se siente solo, así como Él se sintió solo, abandonado. El momento en el cual usted pidió oración, quizás de la iglesia, de sus líderes, de su familia, se quedaron dormidos. Pero Jesús sabe lo que se siente. Por eso Él está ahí a su lado. Jesús también sabe lo que es ser traicionado. Quizás usted fue traicionado por su esposo o su esposa, su novio, su novia o algún amigo. El dolor de la traición solo Jesús nos puede entender. Y luego Jesús fue abandonado por sus amigos, lo dejaron totalmente solo. La Biblia dice que arrestaron a Jesús y se lo llevaron a la casa de Caifás. La casa de Caifás, en la primera imagen que vimos, queda al lado izquierdo. Pero para llegar hasta allá es necesario atravesar un valle, se conoce como el Valle del Cedrón. Y allí se ha construido una iglesia católica llamada la Iglesia de San Pedro en Gallicanto, que significa el canto del gallo. Y lo increíble es esto, que todos los otros discípulos abandonaron a Jesús, pero Pedro lo seguía de lejos. Así que él vio cómo lo llevaron por el Valle del Cedrón. Él también caminó por ese valle y llegó a la casa de Caifás. Pero allí algo sucedió. Dice en Lucas 22:55: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Quizás ese fue su primer error. ¿Por qué? Porque había pasado varias experiencias. Jesús le había dicho: mira, tú no eres tan buen cristiano como te crees. También era como la medianoche,
estaba cansado. Y Jesús les había contado unas malas noticias. En momentos así no debemos rodearnos de personas que no aman a Dios. Pero Pedro se sumó al grupo. Y dice allí que una sirvienta, una niña, lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente, como diciendo: a este tipo lo conozco, yo lo he visto en algún lugar. Y por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. Y Pedro contestó: no, hombre, no lo conozco. Y alrededor de una hora más tarde, quizás a la 1 o las 2 de la mañana, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese lugar han puesto esta imagen, quizás como para recordar la embarrada de Pedro. Pero aquí viene el punto. En este momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Por eso, una vez más, quiero que volvamos a cerrar nuestros ojos. Porque así como Jesús miró a Pedro después de su embarrada, Él también se queda mirándonos a nosotros después de pecar, después de negarlo, después de traicionarlo. Y yo quiero que usted hoy vea la mirada de Jesús, porque quizás usted no se atreve a levantar su mirada, porque hay vergüenza y dolor. O quizás usted tiene una imagen equivocada de Jesús. Usted piensa que Jesús lo mira con rabia, con odio. Te lo dije. Tenías que orar más. Tenías que alejarte de esas malas compañías. Te lo advertí. Pero ese no es nuestro Jesús. Cuando Jesús miró a Pedro, lo miró con amor, lo miró con gracia. Yo quiero que usted vea esa mirada de Jesús. Me miraste a los ojos, susurraste en mi no seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Y eso hizo Pedro. Salió de ese lugar y se arrepintió, dejó su pasado. Y yo quiero que usted haga lo mismo ahora mismo. No se siga clavando el cuchillo, pero es necesario que usted se arrepienta. Es necesario que usted tome hoy decisiones. No vuelvo a caer, no vuelvo a negar a Jesús. El día siguiente, temprano en la mañana, dice la Biblia, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley ataron a Jesús como si fuera un criminal. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. La razón de esto es porque Israel estaba bajo el imperio de los romanos. Por eso ellos no podían sentenciar a Jesús. Estaban sujetos a las autoridades romanas. Y fueron allí con mentiras, buscando que Pilato lo condenara a la muerte. Sin embargo, la Biblia dice que Pilato interrogó a Jesús y no lo encontró culpable de nada. Entonces tenía aquí un paquete, un problema, ¿y ahora qué hago? Pero recordó que ellos tenían una tradición y era la siguiente, que en tiempo de Pascua ellos soltaban a
algunos de los prisioneros como un regalo para los judíos. Y por eso se le ocurrió traer al peor de todos, Barrabás, un guerrillero, un hombre que durante un levantamiento en contra del gobierno había asesinado a una persona, guerrillero y asesino. Y le preguntó a la multitud: mira, aquí está este tipo malo, ladrón, secuestrador, asesino, guerrillero, y a este lado está Jesús, al que llaman el rey de los judíos. ¿A cuál de estos dejó ir? Y la Biblia dice que en medio de la gente se habían mezclado los religiosos y comenzaron a incitar a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás. Por eso Pilato les preguntó en Marcos 15:12: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos empezaron a gritar: ¡crucifícalo! ¿Y por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turbia rugió más fuerte: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, y aquí hay algo interesante, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad, pero luego mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. O sea, no es justo. Suelte a Barrabás, pero ¿para qué va a flagelar a Jesús? Lo que pasa es que había un propósito en eso. Y siempre que en las películas vemos esta escena, nos levantamos a hacer un café o algo así, o tapamos nuestros ojos porque no lo queremos ver. Es muy doloroso. 39 latigazos era la costumbre romana. ¿Y por qué 39? Porque con 40 generalmente la persona moría, y ese no era el propósito. El propósito era que sufriera, pero que luego quedara clavado en una cruz como vergüenza y como testimonio a todo el mundo de las cosas que no se deben hacer. Y nuestra pregunta es: ¿por qué Dios lo permitió? Porque era necesario. Muchos años antes, Isaías lo había profetizado en el capítulo 53, versículo 5. Él dijo: pero él, hablando acerca de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue necesario para liberarnos de las consecuencias del pecado y también para sanarnos. Por eso yo quiero que usted cierre sus ojos. Usted va a contemplar el momento de la flagelación, porque allí está su sanidad. Y Señor, yo te pido que, conforme a lo que tu palabra dice, hoy podamos salir de este lugar sanos. Por tus llagas, dice tu palabra, yo soy sano por tus heridas. Por esas 39 latigazos, Señor, hoy yo puedo apropiarme de mi sanidad. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro que soy sano. Tu muerte no es, hermano, todo cáncer, todo problema en los riñones, todo problema en la espalda, en la columna, en las rodillas, en el hígado, en las manos, es sanado ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Libre soy. Mi pecado Él borró, por su gracia me limpió. Sano soy. El dolor y la aflicción
no me pueden, no. Y Señor, hoy declaro que soy libre de las consecuencias de mi pecado. Soy libre de las maldiciones generacionales. Soy libre de toda enfermedad que me quiere dominar. Y en el nombre de Cristo Jesús le hablo a esa enfermedad. Y le hablo a ese demonio y ordeno que se vaya ahora mismo. Usted no necesita que yo ore por usted. Usted lo que necesita es ver a Jesús. Un solo toque de la mano de Jesús es suficiente para sanar. Luego vemos en Mateo 27 que algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se lo pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Querían hacer un espectáculo, querían divertirse simplemente con este que se llamaba el rey. Por eso dice, se arrodillaron burlonamente delante de él, como rey de los judíos. Mientras se mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Por eso yo quiero que usted una vez más cierre sus ojos, porque usted va a recordar toda burla que ha experimentado en su vida. Se burlan de usted porque es torpe. Se burlaron de su forma de ser. Se burlaron de algo que usted hizo. Se burlaron del color de su piel. Se burlaron de la forma de su cuerpo. Muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajito. Jesús experimentó este momento, este juego de los romanos para entendernos, para acompañarnos. Y usted va a ver a Jesús ahí a su lado. Se burlan de usted porque usted tuvo problemas de identidad sexual, quizás. En el colegio se burlan de sus tenis, de su ropa, de su forma de hablar el español. Pero hoy Jesús viene a sanar. Él sabe lo que es sentirse burlado. Señor, yo te pido que en este momento tú, nuestro sumo sacerdote que entiende nuestro dolor, nos sana. Quizás no se estaban burlando de usted, pero el enemigo le hizo creer que se estaban burlando. Y eso destruyó su corazón. Pero hoy está Jesús aquí para sanarlo. Sigue diciendo en Marcos 15:20, lo llevaron para crucificarlo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Pero para llegar a ese lugar hay que caminar mucho. Y hoy ese lugar se conoce como la Vía Dolorosa. Y yo quiero que usted se imagine a Jesús caminando en ese lugar. Aún hoy hay mucha actividad en ese camino. Vendedores ambulantes, seguramente en ese entonces también había. Un mercado persa, pero sobre todo mirones. Era un espectáculo en ese entonces ver a los criminales que iban camino hacia el Gólgota. La gente hablaba, la gente miraba. Y Jesús quiere tener un encuentro con nosotros en ese camino. Pero Él no quiere que seamos espectadores. Él busca seguidores. La Biblia dice que en silencio, como un cordero delante de sus trasquiladores, Jesús cargó su cruz. Y usted lo va a ver.
está tambaleando por el peso de esa cruz, pero también porque acabó de recibir 39 latigazos. Sin embargo, la Biblia dice que de sus labios no sale ninguna queja, ningún reproche, ningún lamento en contra de Dios. ¿Por qué? Pero tampoco en contra de sus amigos que lo abandonaron. Probablemente entre la multitud los vio, pero no los odió. Ninguna queja en contra de los soldados que se habían burlado de él y que lo habían flagelado. Y como dije antes, en ese camino Jesús no busca espectadores, sino seguidores. Él nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a los discípulos en Mateo 16:24: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Porque ese es nuestro problema, somos egoístas. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. No morimos a nuestros derechos, siempre estamos exigiendo. Si alguno, dice Jesús, quiere ser mi seguidor, debe dejar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Finalmente llegamos al Calvario, el lugar en donde Jesús fue clavado en la cruz. Dice Juan 19:17, Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado el lugar de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo clavaron en la cruz. Y una vez más, con sus ojos de fe, usted va a ver el momento en el cual Jesús está siendo clavado en esa cruz. Y usted lo va a ver humillado y avergonzado, para entender nuestra humillación, para entender nuestra vergüenza. Usted también va a ver a la gente maldiciéndolo. No solo fue maldito por morir en la cruz, porque en ese entonces maldito era todo el que era clavado en la cruz, sino que la gente lo maldecía. La gente lo odiaba. ¿Y por qué Jesús soportó todo esto? Para ministrarnos a nosotros. Humillado, avergonzado y maldecido. Pero otra cosa sucedió en esa cruz. Jesús fue clavado desnudo, totalmente desnudo, y no se podía ni siquiera tapar, porque sus manos estaban extendidas. Y quizás esa es una de las razones por las cuales las mujeres, sus amigas y su mamá se quedaron a la distancia. No querían ver la vergüenza de Jesús, pero porque lo soportó, para entender nuestra vergüenza por los pecados sexuales o por los abusos que tuvimos que soportar de algún amigo, de algún familiar o de nuestro papá, o aún del mismo novio, para entender los problemas de identidad sexual. Por eso en este momento yo quiero que nos pongamos de pie. Y usted va a ver a Jesús siendo humillado por sus humillaciones. Señor, yo te pido que nos sanes de toda humillación, de toda vergüenza que hemos tenido que soportar. Y también que tú nos liberes de toda maldición, maldiciones generacionales, maldiciones autoimpuestas y maldiciones que otros han puesto sobre nosotros. Hoy nos apropiamos por la fe de nuestra libertad. Pero también sánanos de toda atadura sexual, de todo abuso sexual, de todo pecado sexual, Señor. Sana y libéranos en el nombre de Cristo Jesús. Pero algo más sucede en esa cruz. De repente Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento en el cual su Padre lo abandona.
y lo hace por causa de nuestro pecado. No puede ver a su hijo con todo el pecado sobre su cuerpo, pero también lo hace para sanarnos del faltante de papá. Y Señor, yo te pido que sanes a todos aquellos que no tuvieron un papá, que sanes a todos aquellos cuyo papá abandonó a su mamá por irse con otra mujer, abandonó a sus hijos. Sana ese dolor que solo tú entiendes. Sana el dolor de aquellos que tuvieron un papá pero no supo ser papá, no estuvo allí, no lloró con nosotros, no bailó con nosotros, no nos decía nada lindo. Señor, yo te pido que hoy sanes eso. Finalmente dice Juan 21, llegó el domingo por la mañana. Pasó 2 noches. Y el domingo en la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, más o menos 15 para las 6, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Y ella contó y le corrió y le contó la noticia a Pedro y a Juan. Y cuando ellos llegaron a la tumba, vieron y creyeron. Porque hasta ese momento, dice Juan 29, aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y tuve el privilegio de ir a ese lugar y ver la tumba vacía. Pero había un aviso que dice lo siguiente, Romanos 1:4, lo leo en español: quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Este es un tiempo en el cual la gente hace más énfasis en la muerte, pero debe quedar en nuestra mente que Jesús está resucitado. Por eso, si usted tiene el privilegio de ir a Jerusalén o a los diferentes lugares por donde caminó Jesús, usted debe tener un encuentro con el Jesús resucitado. Cuando Pedro y Juan llegaron a ese lugar, entendieron que Jesús les había dicho una y otra vez que iba a resucitar. Pero aquí sucede algo muy especial y es para todas las mujeres que están acá. Porque muchos han creído que la iglesia o la religión apachurra a las mujeres, y no es así, todo lo contrario. Jesús restauró a la mujer a su lugar de dignidad. Y la primera persona que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado fue una mujer, María Magdalena. Juan capítulo 20, versículo 11, dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba. Pedro y Juan regresaron, quién sabe a dónde estaban sus amigos, pero no, María se quedó allí. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro y vio a 2 ángeles que le preguntaron: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, le preguntó Jesús: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y Jesús le dijo: María. Y en ese momento ella volteó a donde estaba él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. El todo cambió con un solo toque. Yo quiero que cantemos esta canción.